Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Como siempre, para analizar los acontecimientos sucedidos en las últimas 24 horas en la escena política nacional. Soy Luciano Reboredo y cuento con la compañía de la conducción de Ángel Delgado. Luciano, muy buenas tardes, muy agradecido por el pase. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo y escuchando y siguiendo por estas redes. Sí, pues efectivamente, cada día la caldera político-social se sigue moviendo por las implosiones que se producen a su interior. Y no sabemos hasta qué punto esto va a suceder así hasta que se produzca una suerte de hecatombe, pues, porque claro, cuando el vapor sigue incrementando y las paredes del recipiente no son suficientes, se va a producir un estallido. Y eso es lo que está pasando hoy día en el Perú. Todos los días, todas las horas, la verdad es que somos notificados de hechos que son sumamente graves y todos ellos comprometen la idoneidad moral inclusive delictiva del presidente de la República. Creo que esto es una cosa inédita en la historia nacional y por eso es que nos lleva a preocupación a todos, ¿no? Hay un conjunto de hechos que vamos a analizar el día de hoy y que tú vas a precisar, pero creo que el eje común a todos ellos es un gobierno que se ha desprestigiado al máximo, donde ya no solamente es la mala práctica gubernamental, no solamente la ineficiencia, no solamente es la impericia, la incompetencia, que ya son gravísimas en una época de crisis, sino estos actos de corrupción que ya nos sacan propiamente de la escena política. La escena política se despolitiza, aunque parezca contradictorio, y entramos a un debate más bien propio de las crónicas rojas, las crónicas criminales, y los actores son pues los fiscales, los jueces, la policía, y los temas son pues no las políticas públicas, sino los delitos tal de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, qué sé yo. En fin, esto es algo que creo que el Perú no se merecía en absoluto, pero es un poco la deriva pues de este gobierno que con ínfulas empezó señalando de que iba a inaugurar una nueva página en la historia nacional y que algunos intelectuales de izquierda, de la famosa izquierda arcoíris, caviar, pensaban pues que iba a ser un experimento novedoso y que iba a remover los conchos de la sociedad, pero efectivamente lo ha removido y nos ha llevado a una suerte de cloaca en la cual el Perú evidentemente no tiene por qué estar. Creo que esa es la realidad de las cosas y ya sacaremos después conclusiones, pero mientras tanto creo que es menester analizar los hechos que tú vas a presentar, mi estimado Luciano. Completamente de acuerdo, Ángel. No hay duda que cada día tenemos material para analizar y diseccionar en este programa y cada día son escándalos, ¿no? Hemos llegado a un punto, como comentábamos ayer, en que uno no sabe si ve las páginas policiales o las páginas de política, porque hay una fusión, ¿no? Estos temas políticos que se han convertido en temas delictivos. Y justamente ayer hablábamos sobre la situación de la hija putativa y cuñada de Pedro Castillo, que estaba en condición de no habida, y esta situación patética, lamentable que se había producido la noche anterior, en que habían entrado a Palacio a buscar, y no estaba por ningún lado, lo que generó un discurso también totalmente fuera del lugar de Pedro Castillo. Bueno, la sucesión de cosas hora tras hora, como tú muy bien lo has descrito, ¿no? Y eso fue ayer al mediodía en nuestro programa. Sin embargo, por la tarde, y luego de un día también muy agitado, lleno de sorpresas, una renuncia del abogado que luego no renunció y volvió a ser abogado de Castillo. Por la tarde, en una puesta en escena, además muy bien calculada, rodeada por los ronderos, acompañado por una dirigente de Patria Roja, sobre la cual podríamos hablar en otro momento, se entregó en la Fiscalía de la Nación, esta señorita, la cuñada hija de Castillo, Jennifer Paredes, pero en una puesta en escena, insisto, ¿no? Porque entró, yo nunca he visto a alguien que se entregue para ir preso
saludando a la gente, así en actitud de Miss Perú, ¿no? Una cosa rarísima, Ángel, no sé qué opinión te merece esto, pero hay una inteligencia, una idea detrás de esto, no es nada casual, ¿no? Porque ¿cómo es posible que salga de Palacio de Gobierno acompañado por toda esta portátil para ir a entregarse y para ir presa? No, sí, evidentemente es parte pues de esta nueva normalidad que desdice las prácticas políticas corrientes, normales, justas, y nos introduce en un ambiente pues casi fantasmagórico, de realismo mágico, donde evidentemente pues las formas son pisoteadas groseramente. Mira tú, el hecho que la cuñada del presidente de la República, al que él llama hija, ¿no? Se haya entregado, no significa ningún acto de persecución política ni de chantaje. Ella fue, digamos, puesta en evidencia por los medios de comunicación haciendo tráfico de influencias, aprovechando el poder que le da el grado de parentesco para promover obras en una determinada comunidad de Cajamarca, favoreciendo a determinadas empresas y luego cerrando el círculo, haciendo que estos empresarios favorecidos vayan a Palacio de Gobierno, hablen con su hermana y quizá con el presidente, y entonces se cierra el círculo corruptor. Entonces, eso no tiene nada de persecución. Por supuesto, la señora hasta ese momento era una anónima y jamás los reflectores ni la acción política iba a centrarse. Pero eso es un acto delictivo que por lo menos merece ser investigado, y el hecho que se tomen las medidas que el Código Procesal establece para estos casos no significa persecución. Esto hay que decirlo reiteradamente, mi querido Luciano, porque la campaña del gobierno es que esto es persecución política y que esto es ilegal. Y creo que hay que repetirlo una vez más desde las esferas de influencia que manejamos, que estos son procedimientos regulares, normales, que a algunos les pueden parecer duros o extraños, pero están estipulados en la ley. Si yo considerara de veras que si hubiera algo que extralimitara y que la Fiscalía se sobregirara en sus funciones, yo no tendría ningún obstáculo ni problema en decirlo. No soy de los que creo que para perseguir, digamos, al adversario político o derrotarlo políticamente haya que usar todos los métodos, ni mucho menos. Hemos dicho nosotros desde un comienzo que la lucha por terminar con Castillo debe marcarse en los cauces de lo que estableció por la Constitución, y me mantengo en eso. Y entonces yo digo que esta intervención de la Fiscalía es absolutamente correcta, está en los cánones del procedimiento penal y tiene además el refrendo de un juez. El Poder Judicial ha sido el que ha ordenado estas diligencias. Y claro, ¿cómo se responde? Primero con la diatriba, ya de Castillo, luego lo vamos a ver el caso de Torres, pero desafiando y como si fuera una gracia, se hace una escenografía, se hace una parafernalia, y entonces la señorita se entrega como mártir, acompañada por una dirigente de organizaciones campesinas que no sé qué hace ella será abogada, supongo, yo no sé en calidad de qué está, porque ni siquiera es familiar, y tampoco los familiares se acompañan a los detenidos en los procesos de investigación. Pero en esta oportunidad creo que la Fiscalía, bueno, para ya no hacer las cosas más dramáticas, ha actuado con relativa flexibilidad, y por lo tanto entonces, bueno, ha tenido algunas consideraciones, no ha sido esposada como corresponde, por ejemplo. Bueno, no quiero yo cebarme tampoco en la desgracia de la gente, pero hay que decirlo para que veas que incluso dentro del grado de responsabilidad penal que ella tiene, se la ha tratado con cierta consideración. Y entonces ella va a estar detenida 10 días, hasta por 10 días, en lo cual tendrá que esclarecerse la situación, o de lo contrario, pues, bueno, las investigaciones profundirán, inclusive podría dictarse una medida más severa cuando se pase a la fase de la investigación preventiva, y entonces puede ser ahí detenida por un tiempo mayor. Bueno, eso es lo que está pasando, y efectivamente es la parafernalia. El gobierno quiere sacar las cosas del ámbito procesal de la legalidad existente y convertirlas en acciones de prepotencia política que en este caso no existen para nada. Claro, ahora tú mencionas un aspecto lo cual es cierto, ¿no? Acá hay, desde el punto de vista
humano. Es lamentable pues, que una mujer joven esté en esta situación, Claro, pero es más lamentable aún lo que ha hecho Pedro Castillo de arrastrar a toda su familia a esto, ¿no? Por su dejadez, sus actos la de angurria. corrupción, su angurria. Ha metido a su esposa, a su cuñada, hija y a sus hijos menores a una situación lamentable que él debió prever, ¿no? Por supuesto, la justicia va a actuar, pero si uno lo ve desde un punto de vista humano, siempre es muy triste ver a niños y a jóvenes Claro. en estas circunstancias. Y ayer, dentro de esta parafernalia que tú mencionas, en la mañana de ayer, Pedro Castillo tenía una reunión con dirigentes ronderos y también fue una cosa lamentable lo que pasó ahí, ¿no? Porque algunos de estos ronderos que han llegado de diferentes partes, fundamentalmente de Cajamarca, tuvieron discursos prácticamente subversivos, algunos de ellos muy violentos, muy violentistas, mencionando incluso por su nombre a personalidades como Erasmo Wong o López Aliaga y haciendo llamados a la violencia, y siempre en un tono confrontacional, llamando a la nueva constitución. Y luego en el patio de Palacio hubo un discurso de uno de estos líderes ronderos, que lo tienes que haber visto sin duda, Ángel, en que se dirige arengando a un grupo mayor, esta vez ya no son dirigentes, un grupo más grande, unos 200, 300 ronderos que había ahí sentados, y les dice, vamos a permitir que hagan esto con el presidente, y hace un llamado a cerrar el Congreso y un llamado a la Asamblea Constituyente, y todos gritan y apoyan estas arengas, y a su lado está Pedro Castillo, que en ningún momento le dice, oye, párala, no sigas con esto, que es lo que él debió hacer, ¿no? Porque él no debe permitir que en su presencia como Claro. presidente de la República alguien esté haciendo arengas para cerrar el Congreso. Él es muy complaciente con este tipo de cosas y de alguna manera está llevándonos hacia un camino de violencia, de confrontación, porque está respaldando estas actitudes. Bueno, sin duda, no sé si tenemos las expresiones del señor primer ministro, el señor Torres, Que pero complementan esto. efectivamente hay una tónica donde el gobierno, en lugar de ponerse a derecho, de dar una respuesta razonable frente a estas imputaciones que está haciendo la justicia, no el Parlamento, no la política, no la prensa, sino la justicia, subrayo, reacciona con un vano intento de volver a politizar lo que son imputaciones de tipo criminal y en última instancia personal de cada individuo que ha delinquido, que ha concurrido para formar esta red criminal. Entonces, aquí lo que queda claro es que estos discursos incendiarios que tienen varios aspectos que hay que analizar con detalle. En primer lugar, son bravuconadas, porque desde el punto de vista político, estrictamente, el señor Castillo no tiene ninguna posibilidad, repito, cero posibilidades de poder generar un sentimiento entre la población de apoyo a una gestión que ha sido repudiada totalmente en todos los ámbitos del territorio, y ahí están las encuestas para demostrarlo. Quien tiene 80% de repudio casi, como promedio, y en todas las partes, en todos los lugares del país, incluso donde alguna vez despertó esperanzas, no tiene ninguna posibilidad de hacer que el pueblo se levante y se ponga del lado del presidente de la República. No es esa la situación. Y por otro lado, esto tampoco debe significar que la bravuconada no tenga un aspecto peligroso, porque claro, estos discursos no van a generar ningún sentimiento masivo en la población de respaldo, de conmiseración, de apoyo, pero sí son llamadas a que esos grupos violentistas, esa violencia soterrada, que fue derrotada hace muchos años atrás y que tuvo expresiones terroristas, que puso al país en vilo, repito, que han sido soterradas, que están ahí, pero en un estado de latencia, puedan volver a surgir. Y en la medida que se pone, por ejemplo, nombres, podríamos estar viviendo en los próximos días un conjunto de atentados. O sea, estas fuerzas no tienen capacidad para liderar ya ningún tipo de revolución popular social. Eso es una bravuconada, un espejismo, una mentira. Pero sí son letales de mañana poner y hacer atentados particulares, individualizados contra determinadas personas. Si señalan Erasmo Wong, a
al líder de Renovación Popular, a los miembros directivos del Parlamento o a instituciones que no van a poder ser cerradas por los métodos que la Constitución establece. Porque si quieren cerrar el Congreso, bueno, que recurran pues al procedimiento constitucional. No lo van a poder lograr, pero Así sí es. pueden, digamos, sorprendernos con lo que alguna vez el Perú vivió: bombas, atentados, agravios e incluso magnicidios contra personajes que efectivamente hoy están en el campo de la oposición, en la prensa y en otras instituciones, señalando los crímenes de Castillo. Mucho cuidado con ese discurso, que puede significar un revival del terrorismo en el Perú. Ángel, como complemento de este discurso de los ronderos y de Castillo, apareció luego Aníbal Torres, también asusando a la violencia. ¿Qué te parece si escuchamos una parte de su discurso? Bueno, imagínense ustedes ese espíritu combativo, eso que lo están manifestando ahora. Si ustedes, cada uno, con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad que tienen para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, con esa voluntad que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces, no. Lo harían arrodillar a los golpistas. Lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico. Bueno, ahí lo hemos visto. Mira, en 3 minutos hace un llamado a la violencia, ¿no? Cada uno traiga 50 y tomamos Lima. Ponemos a los golpistas de rodillas. Yo no sé a quién se refiere con golpistas, probablemente al Congreso, ¿no? Ponemos de rodillas, una frase muy, muy violenta, muy, muy desagradable, ¿no? Y después habla de un tema también de clases, ¿no? Los que mantienen esta situación, los que nos han oprimido durante siglos, el poder económico. Entonces, todo un discurso violentista, cargado de una ideología incluso trasnochada, pues, de lucha de clases, que es un peligro que alguien que tiene este discurso esté en el poder, esté como jefe de gobierno, como primer ministro, ¿no? Entonces, preocupante, Ángel, estos discursos desde sí, lo más alto del poder, ¿no? Pedro Castillo, otra vez ahí lo mira, aprueba con su mirada y asiente con la cabeza las barbaridades que dice el primer ministro, lo mismo que unas horas antes también aprobó todo lo que decían los ronderos en discursos también incendiarios, ¿no? Violentistas. Él en ningún momento toma distancia, ¿no? Ves cómo lo mira y él aprueba todo esto. Entonces estamos ante los pasos previos a actitudes de violencia. Yo no sé si va a ser tan fácil lo que viene, porque esta gente no está muy dispuesta a permitir que avance un proceso constitucional, judicial, que los lleve a dejar el poder. Ellos se van a aferrar con uñas y dientes y probablemente recurran a lo que están diciendo, ¿no? Lo están diciendo claramente, van a actuar con violencia. no, claro. Mira, estamos ante un escenario donde las autoridades, que tienen que, como tarea principal, asegurar la paz social, la seguridad de todos, abandonan ese rol primigenio y se convierten en asusadores de actos de violencia a propósito de defender a determinados individuos y sectores y a una determinada parte de la sociedad, a una parte reducida, minúscula de la sociedad, a una parte enferma y corrupta de la sociedad. Eso hay que decirlo en primer lugar. Y es muy malo que tanto el presidente de la República como el primer ministro, y no sé si otro ministro envalentonado por ahí, caigan en este juego. Eso ya es una apología a la violencia y como tal habría que verla, digamos, ya en un terreno distinto a los actos propiamente de corrupción que la Fiscalía está visualizando.
Por otro lado, hay que decir que estos actos de violencia, estos atentados, deberían poner en alerta a las instituciones tutelares de garantizar el orden público. En primer lugar, a la Policía Nacional, que tiene un compromiso constitucional con el orden y la tranquilidad de todos y la seguridad de los peruanos. Y entonces la policía, si bien tiene como jefe, y esta es una contradicción, al señor Castillo, tiene que poner por delante su lealtad a la Constitución y salir en defensa del orden público. Igualmente el ejército, que si bien su tarea principal es la de custodiar las fronteras nacionales y asegurar la seguridad externa del país, también tiene lo suyo en la tarea de garantizar la paz social, que repito, es un interés trascendente y necesario para cualquier nación y su sobrevivencia. Entonces yo espero que estos organismos tutelares de la patria se pongan del lado de la Constitución y rechacen y actúen como corresponde para frenar todo tipo de violencia. Y en tercer lugar, decir que los ciudadanos tampoco vamos a ser indiferentes a estos actos violentistas, porque si ellos traen 50, los peruanos demócratas podemos traer a miles. Ese 80% que repudia a Castillo y su gobierno, ¿no? Es no solamente para llenar Lima, sino para llenar el país y realmente expulsar como corresponde a estos elementos que ya pasan del antagonismo político a actos de violencia. En calidad de la legítima defensa que tenemos los peruanos, también ganaremos las calles, ¿no? Y enfrentaremos estos actos demenciales, porque no vamos a permitir que la democracia y el Perú entero sea secuestrado por esta gente. Y una cuarta cosa, desde este programa, responsabilizamos a Torres y a Castillo de los actos de violencia que pudieran incurrirse contra determinadas personas y contra determinados bienes e instalaciones por este tipo de llamados. Porque eso sería, hay que decirlo con todas sus letras, el terrorismo, que es el único método violento que ellos pueden utilizar en condiciones en que se encuentran disminuidos y desesperados. No están ellos en capacidad de hacer una gran movilización social. Mentira, no es aquí cuestión de ganar las calles. No pueden ellos juntar ni 50 personas, con la justa van ellos porque tienen un interés particularísimo. Pero si eso sucediera, yo creo que es fundamental que el pueblo peruano masivamente gane las calles y reafirme su compromiso con la democracia, con la tranquilidad pública y con la paz social. Creo que eso es imprescindible. Con esos factores vamos a frenar esta violencia y también responsabilizar políticamente, o cuando no, criminalmente en lo que corresponde, a estos asusadores que están haciendo llamados para que algunos desadaptados que siempre existen por ahí empiecen a cometer actos violentos, terroristas. Hay que ponerles ese nombre claro, porque lo hemos vivido en el Perú, y atenten contra bienes y personas que están en el campo democrático opositor. Completamente de acuerdo, y has dicho algo muy cierto, no están en condiciones de hacerlo. El día de ayer convocaron a una manifestación, a una muestra de apoyo al gobierno en horas de la tarde en la Plaza San Martín, y apenas fueron 40 o 50 personas. Las fotografías están en las redes sociales, con lo cual se demostró que no son capaces de convocar grandes masas de apoyo, ¿no? Lo que sí son capaces es de movilizar a estos grupos de ronderos que traen de provincias, les pagan el pasaje, el hotel, y arman estas reuniones de la misma forma que arman esos consejos de ministros descentralizados con portátiles pagadas y no dan acceso a la población, a ese pueblo al que tanto invocan y sobre el cual tanto hablan y se llenan la boca mencionando. Y tú has dicho que hay un 80% que rechaza al gobierno, que no lo aprueba, pero también tenemos un cuadro de una encuesta de Datum que ha aparecido el día de hoy sobre la percepción que tiene la gente de la corrupción. Y la pregunta era si usted cree que Castillo está involucrado en casos de corrupción, y en este momento un 67% de la población rural y urbana piensa que sí, 67%, que es altísimo, ¿no? Y apenas un 21% cree que no. Y seguramente, conforme avancen los días y las investigaciones y se vayan revelando más situaciones, esto va a ir creciendo. Pero ¿cómo va a tener pues fuerza un gobierno
que casi el 70% de la población cree que quien lo preside está involucrado en corrupción, ¿no? Esto ya es catastrófico, ¿no? El 80% no lo aprueba y el 70% piensa que es corrupto. Entonces, es un gobierno insostenible por donde se le mire, ¿no? Esa es la situación que revelan las cifras, las encuestas, y que nos dan una idea de cómo van las cosas, y por esa razón es que tienen la tentación de patear el tablero, pues, ¿no? Y están promoviendo estas ideas de cierre del Congreso, de salidas violentas y estas convocatorias con los ronderos, porque esto es insostenible y es imposible revertir esta tendencia. ¿Qué tendría que pasar para que esta cantidad de gente cambie de posición al respecto? Todo No, lo contrario, que mira, vaya subiendo esta cantidad de gente. el cuadro muestra que el gobierno, ante la gente, ante los ojos del país, no es solamente incompetente, que lo es, sino que además 2/3 de ese rechazo, o sea, 2/3 del país, creen que además el gobierno es corrupto, lo cual es una descalificación absoluta, porque va más allá de la contradicción izquierda-derecha, más allá de la pelea política, y entramos al campo plenamente penal. Hablar de corrupción es ingresar al campo de lo delictivo, y mira tú, 77%, que son 2/3 de los peruanos, están haciendo suya la tesis que la Fiscalía ha esgrimido de actos de corrupción con el presidente a la cabeza. Entonces, aquí, mucho cuidado. Los llamados que hace Castillo y Torres no son a que se produzca una insurrección popular, una gran movilización, como podría haberse dado en otras circunstancias, donde el pueblo sale a las calles a defender a su gobierno, qué sé yo. Mira, no estamos siquiera ante una situación, voy a hacer el paralelo con lo que pasó el año 2002, cuando fue depuesto Chávez como presidente de Venezuela. Se produjo una reacción popular importante, en fin, errores de los que en ese momento impulsaron la medida, incluso las tropas militares salieron a apoyar a Chávez, a su gobierno, ¿ya? Esa posibilidad, que es la que Castillo y los suyos sueñan, no existe en el Perú. Lo que existiría en el Perú, y esto sí es gravísimo, es que estos llamados se traduzcan en actos violentos, particularizados e individuales contra personas y bienes e instalaciones públicas y privadas. Y eso se llama terrorismo. El terrorismo es un método de usar la violencia. No es la violencia de las masas, no es la violencia social propia de las revoluciones, a lo cual uno puede tener distancias y temor. No, esta es la violencia cobarde del que hace un atentado, esconde la mano y desaparece, y provoca un daño inclusive general, porque cuando se pone una bomba mueren incluso los inocentes, y cuando se mata a una persona, la política desaparece y entramos al campo del asesinato y la criminalidad. Por eso es que el terrorismo no es un método político válido, ni siquiera en una concepción revolucionaria del mundo. Y por eso es que se considera que es tan atroz como el genocidio y otras prácticas violentistas, y así lo considera el derecho internacional. El terrorismo es una práctica que, cualquiera sea la fe que pretenda defender, una religión, un islamismo, una causa determinada, es condenable, porque es la peor forma de hacer política. En el fondo, perdón, es la negación de la política, es la sustitución de la política por el asesinato duro y puro. Sin duda, eso no, ahí es donde no debemos llegar. Entonces hay que responsabilizar, me parece, a Castillo, y hay que decir las cosas. Eso no es que ellos están soñando que el pueblo salga a la calle a defender. Mentira, eso no va a pasar, ¿no? Vendrán pues algunos grupos raídos que no pueden llenar una cuadra con la justa, pero sí puede darse actos de violencia contra autoridades del Congreso, contra periodistas importantes y contra opositores en general. Eso sí está al alcance, y eso es tan letal y peligroso como lo otro. Ya hemos vivido el terrorismo, ¿no? Y hemos visto anteanoche cómo atacaron en la calle al fiscal que fue a Palacio, le lanzaron bolsas de basura. Son indicios, son muestras de lo que puede empezar a suceder si esto se desborda y empiezan estas agresiones en la vía pública o en la vida privada de algunos funcionarios y parlamentarios, periodistas, como tú has mencionado. Bueno, Ángel, y para cerrar el programa de hoy,
en horas de la mañana, la Fiscalía, el Ministerio Público, ha anunciado a través de Twitter que se ha iniciado investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, y a Heiner Alvarado como ministro de Vivienda por presunto delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Esto como complemento de la otra investigación en la que está el alcalde que fue apresado anteayer, la cuñada del presidente, etcétera, y a ellos se les abre aparte, la investigación aparte, porque como se sabe tiene que hacerlo la fiscal de la Nación por la condición de presidente y de ministro, ¿no? La investigación está referida a las obras adjudicadas en las provincias de Chota, Cajamarca, Cajatambo, Lima. Entonces, se añade una investigación más en la lista de las que tiene abiertas Pedro Castillo, el Ministerio Público, lo cual ya pues es un récord histórico, de repente un récord mundial, no lo sé, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Veremos qué sucede en lo que queda del día y mañana estaremos volviendo a nuestro programa para comentarlo. Ángel, será hasta mañana. Hasta mañana, y simplemente anotar de que ahí está el señor Alvarado, el ministro de Vivienda, procesado desde la época que era ministro de Vivienda por los actos de corrupción y promovido recientemente a ministro de Transportes y Comunicaciones. Eso realmente es una provocación, es una insensatez que solamente un gobierno con mente criminal puede concebir y realizar. Así es, así es. Muy bien, Ángel. Llegamos al final del programa, será hasta mañana. Hasta mañana y muy buenas tardes.